Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, grande y maravilloso eres, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyas son las alabanzas, mi Dios. Oh Padre Santo, abre nuestro entendimiento en esta mañana, que nosotros podamos, Señor, recibir todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que tu palabra fluya como un río de agua viva en nuestras vidas, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por tu maravillosa presencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No se vayan, ya se fueron. Gloria a Dios. Ajá. Pueden sentarse. Todavía no vamos a leer la palabra. Vamos a comenzar haciendo unas preguntas. Ustedes saben que cuando yo estoy de aquel lado, yo me pongo nervioso cuando hacen las preguntas. Pero cuando estoy de este lado, ya la cosa es diferente, porque yo soy el que voy a hacer las preguntas, ¿verdad? Así que le corresponde a ustedes temblar. Ajá. ¿Cuántos son padres acá? Padres. El liebre, vos no soy padre, el liebre. ¿Cuántos son padres? Ahora, ¿cuántos son padres de que sus hijos tienen más de 13 años? 13 años. Hay bastante material. A ustedes es que les voy a preguntar, ¿verdad? ¿Están dispuestos? ¿O quién quiere ayudarme? De esos padres que tienen hijos mayores de 13 años. Ninguno levantó la mano. Voy a hacer como el profesor. Usted. Bueno. Ajá. No hay voluntario entonces. Bueno, yo voy a lanzar la pregunta. ¿Qué pasaría si usted tiene una empresa que heredó de su papá? O varias empresas que heredó de su papá. Y llega su hijo y le dice que le dé su herencia. ¿Qué haría usted? Ahora, no me vaya a responder ahora que usted es cristiano, ¿verdad? Que Dios le ha dado templanza, que le ha dado para moldear su carácter. Aparte eso para un lado un momento. ¿Qué haría usted? ¿Ah? Bueno, la herencia, el hijo está preguntando, está diciéndole a su papá que le dé su herencia. Suponemos que no le va a dar toda la herencia, sino lo que él considera que es su parte. La hermana Marisa dice, yo no se la daría. ¿Quién más? Ya por lo menos ya ahora, ¿ah? ¿En el mundo? No le escucho, hermano. ¿Ah? Si le pudieran los de audiovisual llevar el micrófono para que, ¿ah? Hay que vivir el momento. O sea, lo que usted trabajó, lo que heredó de su papá, llega su hijo de mayor de 13 años, ponga de 18, y le dice, deme mi parte. ¿Qué haría usted? ¿Ah? La hermana Medita dice, ¿qué vas a hacer? Robinson. Ajá. Evaluar si está en condiciones para recibir esa parte. ¿Ah? Égalo. No, pero estamos hablando sin tomar en cuenta que somos cristianos, que tenemos años caminando al Señor, sino como padre. Ajá, el hermano Edgar está planteando algo que es verdad, el deber ser, porque para recibir una herencia, ¿qué tiene que suceder?
¿verdad?, que el dueño de la empresa o el dueño de esa riqueza haya fallecido. Por lo menos yo radicalmente le hubiese dicho: espérate hasta el tiempo apropiado. Ahorita ni me toques el tema. ¿O es que querés que yo me muera? ¿Ah? Ni lo sueñe. Ay Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si ese joven respondimos de esta manera solamente conociendo que pidió la herencia? Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos dejamos convencer? Ya nos convenció el hijo con tanta palabrería. Aquí uno dijo que le iba a preguntar que qué haría, y él a lo mejor dijo: yo quiero aumentar mi riqueza y esa herencia va para adelante y voy a comprar esto y te voy a dar esto, aquello y lo otro, y te convenció, ¿verdad? Y uno diría: bueno, sí, le vamos a dar una oportunidad, porque no me vayan a decir que también si él le dice o le pinta, como decimos por ahí, pajaritos. Usted dice: le voy a dar una oportunidad a mi hijo, y le entrega esa parte de la herencia. Quizás tiene que vender una propiedad y se la entrega. Y este hijo se va, porque cuando un hijo le dice a su padre que le dé su herencia, es porque aparentemente tiene unos planes, o tiene un plan, ¿verdad? Y considera que ese plan es mejor que el de su papá. O sea, a lo mejor no, mi papá, vamos a decir, está arcaico, no está en la onda de la actualidad, y yo le voy a quitar el dinero que me corresponde, según lo que él considera que le corresponde. Bueno, entonces se va lejos, se va a otra ciudad, se va a otro país, y comienza a despilfarrar esa herencia. La gasta. Supóngase que es un hijo varón, el culpable. Se va y comienza a ingerir alcohol, o sea, lo gasta en bebidas, en droga, en mujeres, en fiestas, en fin, derrochó todo el dinero. ¿Qué haría usted si él lo llama y le dice: quiero regresar? ¿Ah? No vaya a opinar como cristiano. Usted es su papá. ¿Qué haría? ¿Qué le diría ahora? ¿Ah? Como padre, dice la hermana que le daría otra oportunidad. ¿Qué haría usted? Yo quiero a alguien radical que diga: sí, es verdad, yo pienso que muchos lo reciben, pero conozco muchos casos que no han dado herencia, ni siquiera. Y yo creo que usted también conoce casos. Por ejemplo, sale una adolescente embarazada, estando en la casa. No bebía, no consumía drogas, sino que estaba en la casa, y sale embarazada. Y hay padres que la han votado o no han escuchado eso. Te vas de esta casa porque deshonraste este hogar y tal, y ahora te buscas tu vida y vas a rehacer tu vida como mejor te parezca. Ahora, si se hace esto en la realidad, lo que pasa es que estamos pensando como hijos de Dios, muy light. ¿Qué pasaría si un joven o una joven desperdicia algo que le costó muchísimo sacrificio y esfuerzo a su papá y a su generación que lo antecedió? Muchos dirían:
ni se te ocurra acercarte a esta casa. Porque si hiciste eso, pediste lo que supuestamente te correspondía, ahora tú tienes que valerte por tus propios medios. Otros le dirían: para mí estás muerto. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Ah? ¿Ah? Sí, claro. Claro, nuestros padres eran radicales. ¿Ah? La hermana quiere. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que nosotros anterior, por decirle algo, ¿verdad? Lo que venimos de la vieja escuela, teníamos o tenemos pues unos valores muy marcados, ¿verdad? Pero a medida que ha pasado el tiempo, sabemos que muchos, como se dice por ahí, han aflojado la cuerda, ¿verdad? Y parece que en la actualidad se vive como una vida con valores muy light, muy superficiales. Mi hijo es mi amigo, mi pana, mi brother, en fin. Y muchas veces nos olvidamos de ese rol que tenemos que cumplir como padres, ¿verdad? Y de ser claros con nuestros hijos. Y en esta mañana el título de la enseñanza se llama Volviendo a casa, cuando la gracia de Dios rompe todas las reglas, ¿verdad? La gracia de Dios nosotros no la podemos muchas veces entender, porque si pensamos radicalmente como padres y decimos, bueno, mi hijo desperdició lo que aparentemente le correspondía, ¿verdad? Y muchas veces decimos que ha muerto para uno como hijo, pero Dios ve las cosas diferentes, ¿verdad? Y no es que Dios sea como muy manipulable, no. Dios es un Dios firme, pero también entiende que todos y cada uno de nosotros hemos cometido errores. Y en esta mañana vamos ahora sí, a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15. Gloria a Dios. Y vamos a leer del 11 hasta el 32. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 15, desde el verso 11 hasta el 32. Y leemos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Ahora, si vemos lo que habla la palabra, quizás nosotros hemos escuchado muchas veces la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es una parábola muy conocida. Y desde el verso 15, nuestro Señor Jesucristo habla sobre 3 cosas, ¿verdad? Habla sobre una oveja perdida, habla sobre una moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo era un hijo que estaba perdido. Y en esta parábola, ¿verdad? Ahí podemos nosotros ver 3 personajes. El más famoso, el hijo menor.
¿verdad? Muy conocido. Pero también hay otro hijo, el hijo mayor, y está el padre. El hijo menor, que es el hijo pródigo, es el que ofende. Porque ustedes saben que para nosotros acá actualmente sabemos que para recibir una herencia, la persona, el progenitor o el familiar tiene que morir para poder recibir esa herencia. Quiere decir que en ese tiempo no era tan sencillo como se pudiera decir en este tiempo. Era como un hijo llegarle a su papá y decirle: papá, yo quisiera, o para mí sería mejor que te murieras para yo poder recibir esa herencia. Ahora, aquellos que respondieron, ¿cómo se sentiría usted como padre si su hijo le dice de esta manera? Para mí vales más muerto que vivo. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Se sentiría triste, dolido, inclusive lloraría fácilmente, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando por la cabeza de ese hijo? ¿Qué crié yo? ¿Qué le enseñé? Y eso le pasó a ese padre. El hijo, ni más ni más, como dice allí el verso 11 y 12, dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió su bien. Ahora, ahí habla de 2 hijos. El hijo menor solamente tenía 1/3 de lo que iba a heredar. El hijo mayor le correspondían 2/3. Eso está en la palabra, ¿verdad? Y usted se imagina, ahora en la actualidad hay hijos que le dicen a uno claramente, no le dicen a uno que le desean su muerte, sino que dicen: esto va a ser mío, ¿verdad? Esto va a ser mío. Y cuando hay 2 o 3 o 4, bueno, ahí entre ellos mismos comienzan y dicen: bueno, a mí me va a tocar el carro, a mí la casa. Bueno, Ileani dice que la casa es de ella. No discutimos eso. ¿Verdad? Y así hay como hasta una, vamos a decir, una contienda en algunos lados sana. Pero también he visto, fui testigo de varios hijos que su papá falleció, levantó empresas, tenía haciendas, y solamente eran 3 hermanos, 2 varones y una hembra. Y todos eran profesionales. Todos eran profesionales, ya criados, con hijos. Y vi lamentablemente que esa herencia la disfrutaron fueron los abogados, porque se comenzaron a demandar uno con otro.
Y yo le digo que conocí eso porque trabajaba en una empresa, administraba una empresa y ellos eran propietarios de ese inmueble, de ese local. Y cuando el papá estaba vivo, inclusive venían normalmente, un mes venía uno y uno le entregaba el pago a ese hijo. Y venía el otro y venía el otro. Pero después todo cayó fue en un tribunal. Y vi también que uno de los hijos, viendo toda esta situación que se estaba presentando entre hermanos, lo llevó a la locura. Él comenzó a llegar y yo lo veía muy nervioso. Y después lo vi indigente. Lo vi indigente. Mis ojos lo vieron. Y era médico. Ese era médico. Y también después él murió. No sé por qué causa, pero llegó a fallecer. Y eso es lo que vemos en el día a día, o se ve muy frecuentemente en esta sociedad. En aquel tiempo era bastante terrible, ¿verdad? Porque no era solamente un hijo rebelde que le estaba pidiendo a su papá la parte de su herencia, sino que había una serie de sucesos y de faltas y de errores que este joven estaba cometiendo. Primero, no era solamente decirle al papá: dame mi parte de la herencia, sino que también estaba rompiendo con el lazo familiar, porque inclusive él dice ahí, juntándolo todo, es decir, que recogió todo lo que le dio su papá como herencia, y hasta la ropa se la llevaría. Yo creo que, como muchas veces piensan los hermanos, yo no le voy a dejar esta camisa a él, ni el pantalón tampoco. Dígame cuando son muchos hermanos. Aquí se ríen, ¿verdad? Porque, mire, nosotros por lo menos en mi casa éramos nada más y nada menos que 11. Éramos 11. 7 varones y 4 hembras. ¿Ah? Bueno, eso era, ahí había fe y había matemática. Mucha matemática. ¿Ah? ¿Creen que no? Ahí había mucha matemática. Y había también mucha suspicacia. Por ejemplo, bueno, vamos a decir una parte de allí. Yo, por ejemplo, me levantaba temprano. Ya a las 6:30 ya yo estaba en el abasto para comprar el desayuno. Si era pan, usted sabe que la matemática era así: 2 para este, 2 para este, 2 para este, 2 para cada uno. Ahí. Y uno compraba. Pero uno no compraba número par, sino que yo compraba, me daba uno más. Y ese era el que me iba comiendo en el camino. Cuando yo llegaba, nos servían 2 pancitos. Y yo 2, pero ya yo tenía uno aquí. Eran 3. Eso sucede cuando hay muchos hermanos, ¿verdad? Yo estoy revelando aquí secretos que a lo mejor uno no tiene escondido por ahí. Y le puedo decir otras cosas, pero bueno, vamos a seguir. Dígame, para comer con un solo pollo. Ay, Dios. Imagínense cómo pasaba. ¿Ah? Bueno, no, porque mire, también hay hermanos pretenciosos. A mí no me gustan los muslos. A mí me gusta la pechuga, que esa es la que me cae bien. Porque me dan alita y me cae mal. Pero la pechuga no. Hay hermanos también así. Y uno tenía que pasar por eso. Y uno decía: ay, Dios mío, picaron este pedacito más largo que el mío. Uno también pasaba por eso. Y también pasaba por, bueno, mamá, a mí me deja la paila.
para raspar, eso también. O uno mejor decía, me deja la paila, yo la lavo. Nos convertíamos en muchachos hacendosos. Hermanos, son estrategias que uno hace. Yo todavía las sigo haciendo a estas alturas. Por lo menos me van a servir y yo digo, no, 2 pancitos. Pero a lo que termino de comer en la mesa, a lo que voy a la cocina, listo. Bueno, ya Ilian ni se fue, pero ella sabe que es así. Ella me dice, solamente te vas a comer 2 panes, pero allá te comes una galleta, un pan dulce, un pedazo de torta y bueno, pero es así. Ahora, cuando este joven le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, era un insulto grave, ¿verdad? Porque estaba diciendo, es mejor que estés muerto para poder recibir mi herencia. Ahora, cuando él dijo juntándolo todo, ¿verdad? Dice la palabra, partió lejos. Allí él se estaba desvinculando por completo de su familia, de su pueblo, porque usted sabe que allí estaban viviendo ahí conjuntamente. Y aparte de eso, del pacto de Israel. Estaba cortando sus raíces. Cuando él decidió pedir esa herencia, cuando él decidió agarrar todo lo que él tenía e irse. Y dice la palabra, bueno, que se fue a un sitio lejano y no necesariamente comenzó a montar una empresa, a reinvertir el dinero, sino como muchos. Dice, no, voy a vivir la buena vida. Yo allá en mi casa estoy sometido. Allá en mi casa es un aburrimiento porque tengo que levantarme a trabajar, tengo que hacer estas cosas y yo tengo un plan mejor que ese que tiene mi padre. Mejor me voy y comienzo a vivir como yo creo que es mejor la vida. Y así pasa, ¿verdad? Porque, mire, muchas veces los hijos piensan que todo es mejor de aquel lado de la cerca. Sí. Si uno le dice, por decirle algo, tienes que levantarte temprano. No, yo creo que los hijos de fulano, esos se deben levantar a las 11 de la mañana. Ya no tienen que trabajar. Mi papá y mi mamá puro mandar y mandar. Yo me voy a salir de ese patrón. Me voy porque allá la vida se ve muy bonita. Allá voy a disfrutar y bueno, en la actualidad un hijo pudiera decir, yo voy, me compro una casa en una villa, un carro último modelo, le pongo 4 cauchos más altos, más anchos, voy a picar caucho, porque eso se debe sentir hermoso. Y siempre es así, pero sucede que no valora lo que tienen. Y pasa el tiempo, y muchas veces no es solamente al hijo pródigo, a ese que narra las escrituras, sino en nuestra vida cotidiana. A veces nosotros no agradecemos lo que tenemos. Vamos a hablar como hijos, no vamos a hablar como padres. Como hijos no valoramos lo que tenemos. Tenemos una casa, un techo para vivir, y eso tiene un valor. No todos tienen un techo. Tenemos un vehículo o tenemos la facilidad de que en la casa hay un vehículo. No todos tienen esa facilidad.
Mire, y pasa el tiempo y nosotros como hijos, vamos a decir, desperdiciamos ese tiempo sin agradecer lo que tenemos, pensando en que de aquel lado la cosa es más bonita. Mire, yo soy partidario de pensar que así como uno tiene dificultades, los otros también la tienen. Los otros también pasan por necesidades. Si a nosotros se nos daña un aire acondicionado, a los de allá también se les daña el aire acondicionado, ¿verdad? El liebre se ríe. Pero la diferencia está en la actitud que nosotros asumimos, ¿verdad? Por decirle algo, ahora viene a mi mente. Nosotros hace como 15 años o más, 16 años por allí, nosotros hicimos una remodelación grande en nuestra casa. El Señor nos permitió, después de varios años, poder, como dice uno, vaciar la placa a la casa. Teníamos una casa que era techo de zinc y cielo raso. Pero cuando hacían fiestas y reuniones por allí, hacían tiros y varias veces cayeron balas dentro de nuestra casa. Hicimos un esfuerzo y comenzamos a reunir. Bueno, y recuerdo que nosotros en esa oportunidad tuvimos que salir de la casa porque, como dice uno por ahí, quitaron todo el techo, comenzaron a hacer los pilares y demás, y tuvimos que mudarnos, y nos mudamos para Sierra Maestra, alquilados hasta que terminaran allí. Fue algo bastante fuerte, porque no solamente la mudanza, sino que como a las 2 semanas nos robaron la camioneta. Y por ahí vamos. El asunto es que nosotros tuvimos que acelerar ese proceso y decirle al maestro de obra que tenía que entregarnos la casa, así sea sin piso, sin el friso de las paredes, porque no queríamos o no podíamos seguir pagando alquiler allá y el tiempo acá. Bueno, vamos al grano, es que cuando, fuimos trabajando, nos mudábamos varias veces, del primer cuarto, trabajando de allá para acá, después nos mudamos para allá y así sucesivamente. Cuando se terminó la casa, yo le pregunto a mi esposa, ahora, ¿de qué color la vamos a pintar? ¿Y qué creen ustedes? ¿De qué color se pintó? Blanco. Y yo le digo, pero ni una pared blanco, ni gris por aquí, ni beige, no, blanca toda la casa. Yo mismo la pinté. Cuando terminé de pintar, le vi el lado positivo. Y yo recuerdo que me tiré al piso, después que terminé de pintar, y dije, gracias a Dios porque vivo en la Casa Blanca. Viéndola desde otra perspectiva, ¿verdad? ¿Y le parece malo vivir en la Casa Blanca? Yo, gracias a Dios todavía vivo en la Casa Blanca, pero en la Casa Blanca que Dios nos dio. Ahora seguimos adelante, ¿verdad? Dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahí viene un problemita para ese joven. En aquel tiempo, ¿qué creen ustedes que era un trabajo muy honorable? Ese de apacentar cerdos. Para ese joven, no era un trabajo nada fácil, pero le tocó, ¿verdad? Comenzó a pagar, porque este joven, desde el momento que pidió su parte, comenzó a perder. Desde ese momento, cuando dio el paso de salir del hogar, de la cobertura familiar del hogar,
siguió perdiendo. Mucho más cuando comenzó a gastar su dinero. Comenzó a vivir una vida desordenada y le tocó ese trabajito, apacentar los cerdos. Y dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. No solamente cuidar los cerdos, que eran considerados animales impuros para todo su pueblo, y para él así había sido criado. Ahora, ¿cuánto tenía en su casa? Vamos ahora a esta época. Otra vez arroz con pollo. Otra vez plátano. Otra vez arepa con queso. ¿Verdad? Y así somos. Me voy a incluir ahí. Aunque ustedes saben ya que en mi época arepa con mantequilla, eso es lo mejor. Venga para acá. Y uno mirando, ¿quién va a dejar? Y uno era agradecido. Agradecido con Dios porque teníamos para el sustento. No nos acostábamos sin comer, sino que gracias a la misericordia de Dios se podía uno hacer las 3 comidas y meriendas también. Porque en aquel tiempo, bueno, no quiero decir que, mejor no digo tanto el tiempo porque van a pensar que yo soy muy mayor. En aquel tiempo cambiaban una botella por un pedazo de patilla. Se ríen. Y eso pasaba. Nosotros nos convertíamos en buscadores de botellas y lavadores de botellas también. Salíamos a buscar las botellas, las lavamos. Y eso es para que también lo conozcan los jóvenes. A lo mejor sus papás no les han dicho eso. Usted, por ahí hay una gaita por ahí que lo dice. Mire, nosotros, por ejemplo, a mí me decían rayo veloz. De cuando iba a salir algo para comprar en el abasto. Ya ustedes saben por qué, ¿no? Pero entonces uno vaya a comprar una salsa de tomate. Listo. Iba rápido y uno le decía, la ñapa. Y la cédula se me cayó. Dame la ñapa. Y le daban a uno, miren hermano, como 15, 20 caramelos. Bueno, de hecho una vez tuve un accidente porque mi papá cuando hacía la compra en la casa la colocaban en un mueble y yo agarré y empecé a sacar todo, pero yo lo que andaba buscando era la ñapa, los caramelos que le daban, y se me cayó un frasco de vidrio, se partió y yo me caí encima del vidrio roto allí, pues, y me agarraron, en la espalda, creo que fueron 5 puntos. Tengo la cicatriz allí, buscando allí la ñapa. Y uno era agradecido, ¿verdad? Y ahora no solamente a este joven le tocó apacentar los cerdos, sino que comenzó con un hambre terrible. Así sería el hambre que dijo, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y así hay hijos que se quejan de que esta comida, que esta ropa, que puro quejarse. Y muchas veces nosotros también agarramos y nos quejamos ante Dios. Muchas veces le decimos, ¿hasta cuándo voy a vivir de esta manera? Cuando hay muchas personas que tienen esto y tienen aquello. Muchas veces peleamos con Dios, con ese Padre extraordinario que está lleno de amor para con cada uno de nosotros. Y allí le dice, nadie le daba. Ahora,
En el verso 17 hay una palabra comenzando allí que llama mucho la atención. El verso 17. La primera palabra que dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? O sea, que andaba como loco. Sin ofender a los locos, ¿no? ¿Ah? Quiere decir, y volviendo en sí. Es decir, que no estaba en su razonamiento cabal. No estaba pensando coherentemente cuando hizo todo eso. Por eso que nosotros también tenemos que, vamos a decir, velar, ¿verdad? Cuando nuestros hijos hacen cosas que están fuera de sus juicios cabales. Dice, y volviendo en sí, es decir, reflexionó, se acordó de dónde él había salido. Y miren allí, él no estaba pensando como hijo, sino que comenzó a pensar por algo más bajo. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántas veces rechazaría la comida que le sirvieron? ¿Cuántas veces? Bueno, en mi casa decía que el que no comiera porque nunca había pasado hambre. No quiero esto, nunca has pasado hambre, ¿verdad? Y él estaba pereciendo de hambre, es decir, se estaba muriendo de hambre. No era nada fácil. O sea, él veía la comida que le echaban a los cerdos y deseaba llenarse de esa comida que le daban a los cerdos. Pero ¿cuántas veces rechazó la comida que le servían en su casa? ¿Cuántas veces se quejó? ¿Cuántas veces les dijo a sus padres que hasta cuándo le daban X o Y tipo de comida? Gloria a Dios. Ahora dice el 18. Aquí él va a preparar un discurso, ¿verdad? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, allí entró el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Cuando dijo, bueno, voy a levantarme. En casa de mi padre hay, hasta los jornaleros tienen suficiente y abundante comida. Y cuando él dice, le diré a mi padre que he pecado contra el cielo, he pecado contra él, ¿verdad? Ese es un signo de arrepentimiento y de volver a sus raíces. Él necesariamente tendría que hacer esto, porque era parte de lo que estaba establecido en el pueblo de Israel. Preparó su discurso, ya él pensaba todo lo que iba a hacer. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ahora, entramos al terreno del papá. Dice claramente allí, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Es decir, que este papá se colocaba en un lugar, pudiéramos decir que diariamente, a ver si su hijo volvía a casa. Porque dice así, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Quizás nosotros decimos, bueno,
ese hijo murió para mí. Yo hago mi vida como si no existiera, como si ya él no existiera para mí. Y conozco padres que han dicho esto: está muerto para mí. Pero este papá estaba viendo las cosas de una manera diferente. Amaba a su hijo y anhelaba tenerlo nuevamente en casa. Porque muchos padres pensamos de esta manera, ¿verdad? Es nuestro hijo. Yo por lo menos yo he aconsejado a personas que son muy radicales. Bueno, no tienen al Señor en su corazón. Y uno siempre tiene que decir, ¿verdad? El hijo es hijo. Cometió falta, cometió errores, pero allí es donde uno debe educarlos, enseñarlos, corregirlos, hacerle ver las cosas. No tomar una decisión tan drástica de decirle: has muerto para mí. Y conozco muchos que han estado años sin hablarle a los hijos, sin dirigirle la palabra, sin darle un abrazo. Y Dios no quiere esto para sus hijos, ni para usted, ni para mí, ni para nuestra familia, sino que nosotros podamos estar cada día más unidos, que nosotros podamos expresarnos de la mejor manera, ¿verdad? De los padres hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres. Que sea verdaderamente una familia en armonía. Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. No es que no pasamos por problemas, por dificultades. Sí las pasamos, pero tenemos que actuar de una manera diferente. Nosotros estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Estamos en las manos del Señor, estamos en los caminos del Señor. Y el Señor nos ha preparado y nos sigue preparando para que nosotros seamos una familia unida, una familia importante, una familia sacerdotal, que podamos cumplir con el propósito que Él tiene establecido para la familia. Eso es una de las cosas que el Señor quiere como Padre, para cada uno de nosotros como hijos. Ahora, cuando hablamos del Padre, en el título dice: volviendo a casa, cuando la gracia de Dios rompe todas las reglas. ¿Verdad? Ahí vemos que Él actúa de una manera diferente. Dice: mientras todavía estaba lejos, su padre lo vio. Quiere decir que se paraba a mirar día tras día y esperaba el regreso de su hijo. Y dice: y fue movido a misericordia y corrió. Imagínense ustedes, nosotros ahorita pudiéramos fácilmente decir: correr. De extraño eso, que haya corrido a buscar o al encuentro de su hijo. Pero comienza a pensar en aquella cultura, con una túnica, siendo el patriarca. ¿Cómo iba a correr? Para él era hasta vergonzoso, porque tenía que levantarse la túnica, y eso para ellos era pasar una vergüenza. Pero al padre no le importó, sino que comenzó a correr al encuentro de su hijo, no pensando en reprocharlo, no pensando en execrarlo de la comunidad, del pueblo, del sitio donde vivía, sino que había un trasfondo también, porque resulta que en aquellos tiempos
Cuando un hijo hacía esto, la comunidad tenía hasta el derecho, cuando el hijo se acercara, hasta de azotarlo. Y por eso el padre corrió a buscar a su hijo, antes que hicieran pasar vergüenza a su hijo, que la gente comenzara a reprocharlo, que la gente comenzara a vituperarlo. Él fue al encuentro de su hijo, así como Dios fue al encuentro de cada uno de nosotros. Nosotros pudiéramos decir: yo corrí a los brazos del Señor. Pero ¿cuántas veces el Señor estuvo detrás de ti? ¿Cuántas veces? Yo le puedo decir una nada más. Cuando yo iba a mi trabajo, a pesar de que mis abuelos eran pastores de una iglesia en Cabimas, y todas las vacaciones nos turnábamos, dos. En las vacaciones de diciembre iban dos, usted sabe, en la multitud, ¿no? Y en las vacaciones de julio 2 más, 2 y 2, o sea 4 en el año. Así nos turnábamos. Ahí era la casa. Y el evangelio era distinto. O vamos a decir que las iglesias eran, o las congregaciones, los hermanos vivían un evangelio como más apegado, ¿verdad? Y recuerdo que la iglesia quedaba lejísimo, muy lejos. Y desde que salíamos desde el portón de que mis abuelos, íbamos cantando. No le voy a decir las canciones porque no pertenezco a audiovisual, ni a los adoradores. Bueno, y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bueno, y eso era desde que salíamos de la puerta de la casa hasta entrar en la iglesia. Así éramos allá. Pero resulta que, bueno, después que mi abuelo fallece, queda mi tío queda como pastor de la iglesia. En fin, nosotros vivíamos acá en Maracaibo y cada quien hizo su vida, pues nos apartamos de lo que eran los caminos del Señor. Y cuando yo iba a mi trabajo, que no tenía el carro, que tenía necesariamente que pasar por el centro, les voy a revelar un secreto: había una pasarela. A lo mejor muchos ni la vieron, ¿no? Pero en Las Pulgas había una pasarela. Ay, Dios. Hay personas aquí que tienen 25 años y nunca la vieron, pero dirán: este hermano, el anciano, bueno. Había una pasarela. Y los sábados en la mañana se paraban en una de las esquinas un grupo de cristianos evangélicos con el folleto y que Dios te bendiga y tal. Hermano, y si ellos estaban de este lado, yo me pasaba para este lado y me metía por ahí. Prefería dar la vuelta así por San Felipe para agarrar Bellavista que pasar y agarrar el folleto de los hermanos cristianos. ¿Y quién no hizo así? ¿Quién no le huyó al evangelio? ¿Quién no le huyó a la predicación de la palabra? Muchos de los que estamos acá. No corrimos inmediatamente a los brazos del Señor, sino que el Señor corrió hasta donde nosotros estábamos. Nos fue a buscar. ¿Cuántas veces nos dijeron el verso que colocaron allí? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y no lo entendíamos. Y a veces en la actualidad no lo entendemos. Pero ese es un gran privilegio. Que el Señor te diga: entraré y cenaré contigo. En la cultura hebrea, judía, no cualquiera se invita a cenar. No a cualquiera se le invita a la mesa, a comer, a compartir, a un hogar.
Pero grande es el amor del Señor, que no solamente nos hizo esa invitación, sino que nos invitó para la gran cena, ¿verdad? Estamos invitados para la gran cena. Parece que están tristes. ¿Ah? ¿No les gusta la fiesta a ustedes? Ay, no. Los hermanos van a decir, no, hermanos, si nosotros somos evangélicos, no nos gusta la fiesta. No nos gusta la fiesta. ¿Ah? Bueno, mire, no nos vamos a echar chistes. Mire, a veces nos enteramos que el vecino de la otra cuadra va a tener una fiesta de 15 años. Y comenzamos. No me voy a apartar de lo que estoy predicando. Comenzamos. Va a haber esos 15 años. Unos dicen, y a lo mejor me va a invitar. ¿Qué ropa me voy a poner? Voy a ver qué ropa tengo para ir a esa fiesta. Seguro que sí. Ya se va a acercar. Yo estoy viendo que ya están haciendo los preparativos y seguro que me van a invitar. Otros dirán, no quiero que me invite porque no quiero comprar ropa. No tengo dinero para comprar ropa. Y yo no me voy a poner lo mismo. Ya me lo ha visto la vecina aquí, la vecina allá, el vecino allá. No quiero que me inviten. Ahora, el Señor nos ha hecho una invitación a una gran cena. ¿No se alegra por eso? Mire, y lo bueno de eso, le digo, no tiene que comprar ropa, porque el Señor nos dará vestiduras nuevas. Es decir, el Señor va a correr con todos los gastos, pero parece que los hermanos no se alegran, ni por eso. Gloria a Dios. Seguimos o nos vamos. Ahora dice, en vez de esperar a que el hijo llegue a sus pies y sufrir la humillación pública, o sea, el hijo tenía que sufrir la humillación pública, sale corriendo para absorber él mismo la vergüenza que su hijo merecía. Corre para llegar primero y evitar que la aldea rechace y agreda al joven. Ahora, seguimos allí. ¿Por cuál vamos? ¿Ah? El 21. Y el hijo le dijo, Padre, ahí sí va a desarrollar su discurso. He pecado contra el cielo y contra ti. Ah, no, perdón. Faltó la última partecita del verso anterior. Y se echó sobre su cuello y le besó. Ya nos íbamos a saltar esa parte. Se echó sobre su cuello y lo besó. Mire, si nosotros somos padres radicales, yo creo que el hijo a lo que ve que uno sale corriendo, él también pega la carrera. Y si es como en los tiempos míos, uno se va cuidando porque ahí se puede salir una chancla voladora. Bueno, aquellos que tuvieron el privilegio de recibir esa chancla voladora. Yo, gracias a Dios, no recibí ninguna chancla voladora. Sí las veía pasar, pero no. Y gloria a Dios, mi mamá debió haber firmado para las Águilas como pitcher. Mire, yo recuerdo, muchas anécdotas. Imagínense, éramos 11. ¿Qué anécdota no tenemos? Pero mi mamá, extraordinaria lanzadora. Mis hermanos peleaban, pam, pam, y salía uno corriendo. Y mi mamá nada más que era. Recuerdo uno especial. Entonces, no sé, le voy a decir, si ustedes vieron unas cucharillas que traían como un piquito. Era así, o sea, era de piquito. Y pesaba. Y mi mamá nada más que hizo así. ¡Sa! Y cuando ya iba cruzando, ¡pau! Y el sangrero. Corrió. Otro hermano mío
peleó con el menor, eran los dos menores, estaban agarrando. Y yo recuerdo que mi mamá, en la enramada de mi casa había un tubo y ponía el tubo de por medio y abrazaba aquí, abrazaba allá. Y no se vayan a soltar. Bueno, yo a veces les aplicaba eso también porque yo era mayor que ellos. Cuando se portaban, vengan y se ponen en el tubo también. Bueno, una vez el mayor de esos dos menores, el mayor le pegó al menor. Mi mamá estaba que no peleen, que no peleen. Le pegó y salió corriendo. En aquel tiempo, tiempos gloriosos, no era necesario tener cercas en las casas. Y sale corriendo y a la calle. Y en la calle estaban jugando pelota de media con unos bates que hacía uno de madera. Y gracias a Dios era mi hermano que estaba bateando, otro de los mayores. Bueno, nosotros hacíamos un equipo completo. Y mi hermano menor pasó corriendo por el medio en el momento que mi hermano estaba bateando. Y ¡pau! 8 puntos. 8 puntos. Así era. O sea, si no se dejó castigar allá, no se dejó disciplinar allá, pero pagó allá la consecuencia. Y así pasaba. Gloria a Dios. Bueno, un hermano mío una vez, recuerdo yo que me hizo una maldad a mí. Bueno, como ustedes entenderán, mi mamá y mi papá tenían que trabajar para poder sortear los gastos. Y recuerdo que nosotros, para no abrir la nevera, tantas veces uno tenía que preparar un filtro con hielo. Imagínense, la nevera esa no le serviría si uno abría la nevera y abre el otro y abre. Uno hacía el hielito. Y yo estoy en esa faena con el hielo y mi pullón, preparando el filtro. Y veo a mi hermano menor que pasa por allá, en la cocina. No le presta atención. Y al rato se llega por la espalda y me dice, algo frío, algo caliente. Calentó, le sacó los fósforos a una caja, la calentó allá y me la pegó aquí. Me dijo, algo frío, algo caliente. Y salió corriendo. Bueno, como les dije al principio, uno no necesitaba ni siquiera ir detrás a maltratarlo. Salió corriendo. En ese momento estaban haciendo las aceras. O sea que ponían unas cuestiones de hierro y unas cabillas así. Se cayó y casi se sacó un ojo. Se pudió por aquí. Cuando llegó fue el sangrero aquí. ¿Te fijas? Y así pasaba. Gloria a Dios. Ajá. Entonces, no era nada fácil. Ajá, el padre lo agarró, lo abrazó y le dio un beso. Seguimos. Y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, y aquí viene la gracia de Dios. Lo restauró por gracia. Dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Si recordamos, el joven recogiéndolo todo, es decir, él se llevó hasta la ropa y regresó por las condiciones que vemos, sin nada, la que cargaba puesta. Quiere decir que el padre, cuando manda a buscar una vestidura, podemos pensar de que hasta podría ser la vestidura que él tenía, como decimos nosotros, para salir, para las fiestas, la mejorcita. Tráiganle el mejor vestido. En aquel tiempo pudiera ser la túnica de honor de su papá, porque dijo el mejor vestido. No le dijo cualquier cosa, no le dijo traer los blue jeans desgastados, sino
traer el mejor vestido. Y seguimos. Ahora, dice allí, sacar el mejor vestido y vestirle. El siguiente, el 23, y poner un anillo en su mano. ¿Qué significaba el anillo? No toda la vez. Autoridad. El anillo se utilizaba inclusive para firmar documentos de valor. Le dijo, tráiganme un anillo. Lo estaba restituyendo, ¿verdad? Le estaba dando la autoridad. Como si ahorita en la actualidad uno le firmara un poder a ese hijo para firmar documentos. Seguimos. Y dice, y calzado en sus pies. Cuando él llega, él prepara el discurso y dice, le voy a decir que me trate como un jornalero. Es decir, una persona que en aquel tiempo ni siquiera tenían calzado. El calzado estaba reservado para los hijos, no para los esclavos y los sirvientes. Y él dijo, ¿verdad? Y calzado en sus pies. Es decir, que le estaba dando la posesión de un hijo. Lo estaba restituyendo como hijo. Ahora seguimos más adelante y dice, y traed el becerro gordo y matadlo. No dijo nada de otra comidita, ¿verdad? En este tiempo hubiese sido, no es que le vas a dar arepa con mantequilla. Vamos a hacer una parrillada. No vamos a describir la parrillada porque a esta hora tiene mucha hambre. Gloria a Dios. Ajá. Es decir, y comamos y hagamos fiesta. Es decir, que era tanta la emoción, el regocijo de ese padre que iba a hacer una fiesta. Es decir, no solamente con su hijo, sino con toda la aldea, con todas las personas que le rodeaban. Es decir, Dios no solo nos perdona, nos restaura a posición de honor. Seguimos. ¿Por cuál vamos? El 24, ¿verdad? Porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y ahora aquí viene el otro protagonista. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Cuántos han estado en esa posición? ¿Verdad? De hijo mayor. El hijo mayor a veces anda pendiente de todo lo que pudieran hacer a sus hermanos. Cuando hay familias numerosas, ¿verdad? Ustedes saben que a los primeros, como quien dice, como padres se están estrenando como padres, le dan un tipo de crianza, muchas veces más rígido, ¿verdad? Más fuerte. Y como dijimos anteriormente, uno va aflojando como la cuerda, ¿no? ¿Ah? El número 11 podía, hacer y deshacer. No, en aquel tiempo no. Aquel tiempo tenía todavía que moldearse. Y no solamente eso, que los que éramos mayores éramos padres también. Era a veces hasta peor. Y bueno, muchas veces los mayores
decían, bueno, es que a mí me criaron de esta manera y conmigo fueron esto y esto y esto, y con ustedes han sido blanditos o les han dejado hacer lo que quieran. A nosotros nos hacían así, así, así. Nosotros no podíamos ni siquiera interrumpir cuando estaban hablando. Y ahora usted está en la conversación, los padres, y se meten a opinar, ¿verdad? Y el hermano mayor reprocha muchas veces eso. ¿Qué tiempos aquellos? Que cuando uno nada más que era, ya uno sabía que allá. Las señales de tráfico, para allá, para allá, bueno, para atrás. Y así uno iba aprendiendo. Uno tenía que saber lenguaje de señas y de gestos y bueno, gloria a Dios por eso. Porque qué bueno era, qué bonito era el respeto que uno le tenía a su papá. Ahora a veces da dolor, ¿verdad? Cuando los hijos muchas veces responden de una manera que uno les pudiera decir, ¿quién es el papá? ¿Vos o yo? A veces pasa, pero gracias a Dios que aquí no pasa. Gloria a Dios. Ajá, seguimos. ¿Por dónde íbamos? ¿El 20 qué? 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Aquí está rompiendo nuevamente, por gracia, la regla. Ajá. Por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Gloria a Dios. Miren, qué tremendo, ¿no? El papá tuvo que suplicarle al hijo que entrara allí, porque estaba renuente, porque él pensaba, ajá, y vamos a decir, y este cabezón le pide la plata, le da la plata, se va a desperdiciar con mujeres, con droga, con lo que sea, por allá, a hacer su vida loca. Y ahora regresa como si nada. Y viene usted, aparte de agarrarlo y caerle a fuetazo, lo abraza, lo besa, le da vestido nuevo. Quizá nunca a mí me prestó la túnica esa que tiene por ahí guardada. Aparte de eso, manda a matar el becerro más gordo, el que teníamos preparado allá para las hallacas, y se lo da al sinvergüenza ese. Yo no voy a entrar. A mí, que yo le he trabajado a usted, me levanto, no lo dice allí, pero vamos a pensar de que pudo haber sido así. Yo me levanto a las 4 de la mañana, como tradicionalmente se pudieran levantar los que tienen ganado, a las 4, a las 5 de la mañana, me levanto a esa hora, paso frío, y voy, atiendo a los animales, le hago todo, lo obedezco a usted, y ni siquiera a mí me da un cabrito. Y a él le da el becerro más gordo para que, a tratarlo con ese privilegio. Está como cuando hay multitudes, ¿verdad? Nosotros muchas veces estamos, cuando están sirviendo, a él le vas a dar más. Es el que se porta tan mal y le vas a echar más. Y yo, que yo soy el que me levanto temprano a ir a comprar el almuerzo, el desayuno, barro la casa, la lampaseo. Creo que son muy pocos los que hacen todo eso. Y a mí me vas a dar tan poquito. No puede ser. Nos ponemos así.
Y muchas veces, él sí le compra y la camisa esta, así, así. Y a mí me trae franelitas de ovejita. A veces se pone, bueno, pero no quise decir marca, otra marca de la costosa. Gloria a Dios, ¿verdad? Mire, inclusive le dice una palabra en forma despectiva. Seguimos. Ese hijo tuyo, o sea, ni siquiera dijo mi hermano. Ese hijo tuyo, ¿cuántas veces hemos escuchado eso en nuestras propias familias? Cuando el hijo es malcriadito, le decimos, ese hijo tuyo, tu preferido. Ahora no me digan que muchas veces los hijos le dicen a los padres eso, ustedes tienen hijos preferidos. Ileani me dice a cada rato. Ya llegó Ileani, ¿verdad? Bueno. Ileani me dice a cada rato, porque vos sois, tu preferida es esta. Iremar, tu hija preferida, así me dice. Y yo le digo, bueno, gloria a Dios. Y le digo yo, no, todas son preferidas. Ahora lo que pasa es cómo el hijo se relaciona con el padre. Esa es la gran diferencia. El padre quiere a sus hijos. Los ama a todos. Cuando son muchos, los ama a todos. Y son los hijos lo que hacen o lo que hacemos la diferencia. Mire, en mi casa, uno de mis hermanos, uno tenía que reconocerlo. Él era un poeta, un romántico. Y no le costaba nada. Quizás le reclamaban porque se vivía, vamos a decir, robándose las flores en las casas. Veía unas flores allá y metía la mano, y llegaba que mi mamá, te traje esta rosa, madre mía. Y cuando un hijo le llega a su papá o a su mamá de esa manera y lo trata de esa manera, no es que el papá tiene preferencia, sino que el hijo se ha acercado más. Por ejemplo, en mi casa también pasaba. Seguimos contando. Bueno, gloria a Dios. Mi papá tenía una sola camioneta. Y ya estamos en los tiempos del romanticismo, de adolescente. Y resulta que éramos muchos, ¿verdad? Y yo comenzaba a observar. Salía mi hermano y como era mayor que nosotros, le daban la camioneta para que fuera a visitar a la novia. Visitar a la novia. Entonces uno le decía, y a mí no me la vas a prestar. No, a usted no se la voy a prestar. Y el otro, a usted tampoco. Bueno, aparte todavía estamos en una edad muy cercana a 17, 18 años. ¿Usted qué va a hacer usted con la camioneta? Usted no tiene licencia, vaya para allá. Y siempre a ese hermano, y él salía. Bueno, hasta que llegó el momento. Y nosotros pensamos, hablábamos hasta con mi mamá, para que sirviera de intermediaria. Mamá, decirle a papá que no solamente a él, a su hijo preferido, que le presta la camioneta, y a nosotros no. Y mamá, yo escuchaba cuando le decía, vos tenés que ser equitativo, le prestársela a uno, prestársela al otro, prestársela. Bueno. Entonces yo me fijaba, mi hermano actúa de esta manera, tan. Bueno, yo hablé con mi hermano menor, vamos a utilizar una estrategia. ¿A qué no saben cuál es la estrategia? Ni la adivinan. Vamos a lavar esa camioneta todos los días. Todos los días. Esa va a ser una manera que nosotros, él llega del trabajo, vamos a lavar la camioneta y después la camioneta la sacamos y que a secar. No, una vuelta para secar. Entonces un día, y yo pasaba por la casa de mi esposa, que en aquel tiempo ni era novia mía, sino que estudiábamos juntos, pero ya había unas intenciones por ahí.
Y yo pasaba y solamente, hermano, nada más para echar corneta frente a su casa. Pipi. Eso era todos los días. Y todos los días había que sacar esa camioneta y lavarla. Ahora, mi hermano, yo le decía, ajá, ¿cómo hacemos? Porque vos sois menor de edad, no vas a visitar novia, no vas a hacer nada, pero tenés que enseñarme a manejar, me decía él. Y bueno, una vez lo traje aquí al fondo de San Antonio. No le voy a decir al padre porque él no se dio cuenta. Echando el retroceso, Blum se metió para cerca del colegio. Y agarré yo, le quité, vámonos. Y estábamos fugitivos por allí. Pero eso pasaba donde hay muchos hermanos, ¿verdad? Y este hijo mayor le decía, este hijo tuyo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ajá, ¿por dónde vamos? El 30. Pues, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ahora, ¿cómo vivía ese hijo? ¿Ah? Vivía bien y tenía las posibilidades de vivir mejor, pero tenía una mentalidad distinta. Tenía la mentalidad de esclavo. Él pensaba que él era como un jornalero. O sea, eso no lo puedo tocar, tengo que trabajar es así. Puras reglas. Y había, o sea, veía a su papá, lo veía como un patrón. No había cercanía. Hermano, y nosotros muchas veces, hablando de nuestro Padre Celestial, nosotros también muchas veces lo vemos así. ¿Qué dice aquí? Rey de Reyes. Lo vemos así, como Rey de Reyes. ¿Y cuánto lo vemos así? Como papá. El Señor quiere que lo veamos así, como papá. Que lo veamos como ese Padre amoroso. Ese Padre que está dispuesto a perdonar tantas cosas que nosotros hemos hecho, que nosotros le hemos defraudado muchas veces. Pero Él quiere que lo veamos como papá. Que Él verdaderamente sea nuestro Padre. Y que nosotros podamos tener la cercanía, la intención de estar siempre en comunión con Él. O sea, una cercanía genuina. Que nosotros podamos llegar al Padre y sentir ese abrazo. Mira, a veces nosotros, muchas veces, se nos dice, y hemos escuchado que le decimos a las personas, o se le dice a las personas, abracen a su papá, abracen a su mamá. Y muchas veces nosotros hasta no lo hacemos por respeto, vamos a decir, o sea, hay como un respeto tan grande y no nos acercamos a nuestro Padre. Y se dice tantas veces, aprovechen el tiempo que lo tienen, o sea, cuando tienen a sus padres, porque puede llegar el momento en el cual no los van a tener, y ahí sí es triste y es doloroso, porque se comienza a pensar, ¿cuántas veces pude acercarme a mi papá o a mi mamá y no lo hice?
y dejé pasar el tiempo. Y muchas veces vivimos la vida de esa manera. Aprovechemos el tiempo. Acerquémonos a nuestros padres. Hablando ahorita de los padres terrenales. Mucho más, acerquémonos a nuestro Abba Padre. A ese Dios que tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos llamó en el momento que estábamos perdidos. A lo mejor muchos pudiéramos decir, no, pero es que yo era buena gente. No basta con ser buena gente. Todos estábamos perdidos. Todos estábamos extraviados. Todos necesitábamos el llamado que Dios nos hizo. Estamos en una vida que conducía solamente a la muerte. Quizás nosotros teníamos un plan diferente, distinto. Pensamos, inclusive muchas veces, estando en los caminos acá del Señor, muchas veces pensamos que tenemos planes mejores que Dios. Que los que Dios, tiene para nosotros. ¿Qué pasaría si yo actúo de esta manera, así, 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 así? Muchas veces hasta le reclamamos a Dios. Pero los planes que Dios tiene para usted y para mí son los mejores. Nosotros muchas veces estamos como exigiendo. Y Dios nos ha dado mucho. El Señor nos ha dado muchísimo. Muchísimo. El Señor se ha pasado de bueno con cada uno de nosotros. Si usted se pone a analizar su vida, hacia dónde iba, con solamente eso. Y Dios, así como este padre, ¿verdad?, le estaba dando la oportunidad a ese hijo, lo estaba restituyendo, le estaba volviendo a dar el lugar privilegiado de hijo. Nosotros tenemos que también tomar ese lugar, el lugar de hijos. De que nosotros verdaderamente podamos sentir de que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Y como hijos tenemos una serie de privilegios. Tenemos una serie de bendiciones para cada uno de nosotros. A veces no las recibimos porque no es que no las recibimos. A veces el Señor nos las da y nosotros no las valoramos. Mire, yo en una oportunidad le dije a una persona que decía, yo no tengo nada. Yo soy un pobre que... Y yo le dije, no tienes nada, no. No es que yo no tengo dinero, pero que el dinero no lo es todo. Entonces yo le dije de esta manera, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejercicio. Vos tenéis mucha riqueza. ¿Cómo es eso? Si yo soy un pelado. ¿Así? Y yo, no. Vos tenéis 2 ojos. Sí, claro. Vendeme uno en aquel tiempo por 500,000. No. Entonces le digo yo, por ahí ya tenéis 500,000. ¿Tenéis piernas? Camináis. Sí, claro. Véndeme las 2 piernas por 2 millones, 1 millón cada uno. No, estáis loco. Y yo le decía, ahí tenéis 2 millones más. Tenemos cosas de valor. Tenemos la vida. Y aparte de eso, el Señor nos ha prometido una vida eterna, una vida gloriosa, una vida maravillosa. Pero siempre pensamos que no tenemos nada, que los demás son los que tienen. Y ahora mucho más cuando vemos en las redes sociales. Las redes sociales.
Ahora dicen que no, yo no veo las redes sociales. En las redes sociales pasan una vida de fantasía, muchas veces, muchísimas veces. Y a veces la gente se dice, pero es que, ¿por qué fulano? Mire los carros que tiene, las casas. Yo no tengo nada. Tienes mucho. Tienes la vida eterna asegurada. Solamente tienes que obedecer y solamente tenemos que obedecer. Mire, y a veces esas personas, para ganar un dinerito, alquilan carros, prestan casas para tomarse la foto de los carros, y la gente entra y ¡ay, qué vida tan bella! ¡Qué vida tan linda! Y en su interior están vacíos. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos a nuestro Padre. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Todavía nos falta para irnos, ¿no? ¿O ya se quieren ir? Como dice el pastor, faltan 4 versículos, 3 concordancias y la conclusión. Ya nos vamos. La respuesta apropiada al pecador que se arrepiente no es el recelo o el juicio, sino una fiesta celestial, porque un miembro del pueblo del pacto ha vuelto a la vida. ¿Verdad? Dios es el Padre que corre hacia nosotros. Su gracia nos restaura completamente, no parcialmente. El peligro de estar en casa, pero con corazón de siervo, ¿verdad? Así le pasaba al hijo mayor. Estaba en su casa, pero tenía un corazón de siervo. Ahora, ¿cómo lo aplicaríamos nosotros en la actualidad? Para el que se siente lejos, a veces nos sentimos lejos. Ahora, Dios ya está corriendo hacia ti. Si te sientes lejos del Padre, ya Dios está corriendo hacia ti. Para el que ha vuelto, acepta la restauración completa. No te conformes con ser un jornalero. Si hemos cometido falta, sabemos que la palabra nos dice que tenemos un abogado en Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor nos restaura completamente. No podemos tener ataduras espirituales, seguir pensando en el pecado, ¿no? Que yo soy, como a veces pensábamos en el mundo. Antes de llegar a los caminos del Señor pensamos que teníamos tanto pecado que no éramos dignos de llegar a la presencia de Dios. Pero Dios nos estaba viendo con ojos de amor y nos estaba restaurando, nos estaba volviendo a ese privilegio que dice la palabra. La palabra dice que a todos los que creyeron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y tenemos que apropiarnos de esa palabra, de que verdaderamente nos sintamos como hijos de Dios. O sea, no que el pecado que ya le confesamos a Dios, que el Señor nos restauró, que el Señor nos limpió, que el Señor, como dice la palabra, que Él no se acuerda. Pero nosotros muchas veces sí tenemos una cronología del pecado. Y vamos y pensamos que como que era tanto lo que hicimos que Dios no creo que nos haya perdonado. El Señor te perdonó. El Señor llevó a la cruz todos los pecados y nos hizo libres. Ahora, para el hermano mayor,
en la aplicación actual. Examina si sirves por amor o por obligación. El hijo mayor estaba sirviendo por amor o por obligación. Él estaba haciendo las cosas bien. Él pensaba que las estaba haciendo bien, pero él estaba sirviendo por obligación. Y eso no es lo que el Señor quiere para con nosotros. El Señor no quiere que nosotros le sirvamos por obligación, sino que nosotros sirvamos por amor, porque le amamos. Gloria a Dios y a su nombre. Al entender todas estas situaciones que se presentaron en la parábola del hijo pródigo, se convierte en una historia no solamente sobre un hijo, sino sobre un padre cuyo amor desafía toda convicción para rescatar a sus hijos perdidos, tanto el que se fue lejos como el que se quedó cerca, pero con el corazón lejano. Quizá nosotros hemos visto, hemos escuchado mucho acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y se dice, bueno, de un hijo que malgastó el dinero, y se recalca mucho la actitud de este hijo, más que todo del hijo menor, ¿verdad? El hijo que cometió la falta, el hijo que pidió el dinero, que en su interior estaba deseando que su papá se muriera para poder heredar. Y se deja muchas veces, al hermano mayor se deja como por fuera, ¿verdad? Aun cuando él estaba allí en su casa, dentro de sí estaba lejos. Dentro de sí, él estaba actuando como un obrero, como un peón de la hacienda. No se sentía como hijo. Pero más aún todavía, hay algo que llama la atención allí, y que es lo que se debería de exaltar. Es el comportamiento del padre, de ese padre amoroso, ese padre que, a pesar de que un hijo hizo tanto mal, que se portó tan mal, él valoró el sentirse su padre y verlo como un hijo, seguirlo viendo como un hijo. Fue movido a misericordia y le extendió su gracia. Ustedes saben que la gracia es un favor que no se merece. Así como nuestro Padre Celestial ha hecho con cada uno de nosotros. Merecíamos ser hechos hijos de Dios. ¿Lo merecíamos? No. ¿Merecíamos nosotros tener el regalo de la vida eterna? No. ¿Merecíamos nosotros el privilegio de contar con la presencia de Dios todos los días hasta el fin? ¿Lo merecíamos? No. Nosotros no merecíamos eso. ¿Qué era lo que nosotros verdaderamente merecíamos? Un castigo por haber defraudado a ese Dios. Pero el Señor tuvo misericordia y nos extendió su gracia. Nos dio un favor inmerecido a cada uno de nosotros. Y nos sigue dando favores. A pesar de que muchas veces nos portamos como la historia del hijo menor. Muchas veces nos portamos así. A veces creemos que tenemos un plan, y yo tengo un plan y hago un plan, y solamente hablo con Dios para decirle que bendiga el plan que yo tengo. Yo voy a hacer esto así, 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 así. Y después, Señor, bendice lo que yo quiero hacer. Muy distinto es, Señor, yo quisiera que tú me ayudes para, si tú lo permites, que tú me muestres esto, esto y esto y esto.
pienso hacer esto y esto y esto. Que lo tomemos en cuenta. Pero muchas veces hacemos así. Muchas veces actuamos como el hijo menor, como ese hijo pródigo, porque pensamos que la vida es diferente en aquel lado, aun cuando ya sabemos lo que espera el ser humano en el mundo. Pero a veces nos vamos alejando por cualquier circunstancia. Nos pasa una prueba y hace de que nos vamos alejando. Ya no queremos hacer lo mismo. Ya no queremos orar. Ya no nos dan ganas de buscar la presencia de Dios porque nos sucedió algo. Y muchas veces aún hasta le reclamamos, como hizo el hijo mayor, ¿verdad? Yo que estoy en la iglesia, yo que voy para el culto de oración y para la escuela dominical, y todavía me pasa esto y esto y esto y esto. ¿Dónde está Dios? Cuando pasamos por una dificultad, cuando pasamos por una prueba. El Señor nos dijo claramente en su palabra, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya nos dio la victoria. Nosotros solamente tenemos que seguir obedeciendo, solamente tenemos que seguir sus caminos, amarlo sobre todas las cosas, perseverar en esta carrera, ¿verdad? Es una carrera, como lo dice la palabra. Y algo importantísimo, quizás anteriormente nosotros sí vivíamos solos, sí andábamos solos con nuestro esfuerzo, y las pruebas y las dificultades nos ahogaban y nos causaban gran tristeza, porque, como lo dije recientemente a una persona, no es lo mismo pasar por dificultades estando en el mundo que pasar dificultades teniendo la presencia de Dios. No es igual. No es igual estar padeciendo en el mundo sin guía, sin protección, sin confianza, sin seguridad, que estar con el respaldo de nuestro Padre Celestial, que siempre nos está ayudando, siempre nos está fortaleciendo, siempre nos está guiando el camino, como lo dice su palabra. Gloria a Dios y a su nombre. Le brindamos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Y recordemos, ¿verdad?, de que si hemos cometido faltas, errores, tenemos que volver a casa. Y de seguro que la gracia de Dios nos va a arropar en esos momentos difíciles. El Señor está con nosotros. Él está ayudándonos en el día a día, ¿verdad? Y nosotros tenemos que acercarnos cada día en esa relación padre e hijo. Gloria a Dios. Si hay alguien que no ha tenido el privilegio de aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, las puertas están abiertas para que pueda aprovechar ese regalo, ¿verdad? Ese regalo maravilloso de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie que esté dispuesto a aceptar al Señor en esta maravillosa mañana. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Ayer nos regocijamos grandemente con las personas que dieron un paso más, un paso adelante en los bautizos. ¿Cuántos estuvieron presentes en los bautizos ayer? ¿Cuántos se gozaron?
yo todavía me sigo gozando de cada uno de mis hermanos. Yo allí tenía 3 sobrinos entre los bautizantes, 3 sobrinos que gracias a Dios es parte de las oraciones contestadas de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre, para que se siga cumpliendo lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros no solamente le pedimos por nuestros hijos, ¿verdad? Sino que también le pedimos por toda nuestra familia. Es una oración, una petición constante, de que toda la familia pueda llegar a los caminos del Señor, que todos puedan llegar a la presencia de Dios, y no solamente que lleguen, sino que sigan caminando de la mano del Señor, cumpliendo lo que el Señor dice a través de su palabra. Y una de las cosas extraordinarias, una de las cosas maravillosas es poder bautizarse. Esa es una emoción indescriptible, ¿verdad? Cuando uno es sumergido y uno puede decir: muero para el mundo y vivo para Cristo, es algo extraordinario. Muchos aconsejan mal, decir: ahora te bautizaste, ahora es que te vienen las pruebas. Más bien hay que decirle: ahora en cada una de tus pruebas el Señor va a estar contigo. El Señor te va a bendecir, porque ahora te estás acercando más a tu Padre Celestial. Ahora vas a tener más privilegio como hijo, porque ese es algo que el Señor ha establecido. Y de seguro que si el Señor lo dice claramente que es necesario bautizarse, Él lo hizo, Él nos dio ejemplo. Y cuando Él se bautizó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Descendió quién? ¿Y qué dijo? Ajá, ¿y por qué creen que van a venir pruebas? Van a venir bendiciones, ¿verdad? El Señor claramente, cuando usted se sumergió, cuando usted salió y dijo: muero para el mundo, vivo para Cristo, el Señor está diciendo: este también es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, no puede decir: no es así. La palabra lo dice. Gloria a Dios. Fuerte que es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.